Muy bien, muy buenas tardes con todos, con todas, bienvenidos, bienvenidas a esta videoconferencia del día de hoy, en el cual va a estar presente el magíster Félix Caicho Valencia, quien va a brindar la videoconferencia sobre gestión estratégica del campo de los recursos humanos aplicados a la salud pública. En este momento voy a realizar una pequeña presentación del expositor que nos va a acompañar el día de hoy, para luego darle pase a su ponencia. El doctor Félix Caicho Valencia actualmente es responsable de gestión de capacidades en la Dirección General de Personal de Salud del Ministerio de Salud. Ha sido secretario académico de la Escuela Nacional de Salud Pública y gestor de espacios de residentado odontológico. Ha ocupado cargos de dirección, planificación, supervisión nacional y control gubernamental como gestor de servicios de salud y recursos humanos en el Instituto de Gestión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, de la Oficina General de Recursos Humanos, DIRIS Lima Este. Se desempeña también como docente universitario a nivel de posgrado. Ha realizado diversas ponencias y pasantías internacionales como miembro de la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias y Organizaciones Sostenibles de Sinterfort, OIT, SENA de Colombia y estudios de investigación científica en la Universidad de Celaya de México. Actualmente labora en la Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud, como jefe de desarrollo de capacidades y especialista en gestión de recursos humanos y miembro del equipo COVID 2020 del Ministerio de Salud. Muy bien, sin más preámbulo, dejo con ustedes al doctor Félix Caicho, quien nos va a brindar la videoconferencia Gestión Estratégica del Campo de los Recursos Humanos aplicado a la salud pública. Doctor Félix Caicho, ¿puede poner su presentación, por favor? Ok, muchísimas gracias, profesora Rosa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar la presentación en lo que corresponde a la gestión estratégica del campo de los recursos humanos aplicado a la salud pública. Estimados participantes, como todos sabemos, en este momento está la incertidumbre, el estrés laboral, la fatiga y todos los problemas vinculados a la gestión de los recursos humanos que de una u otra manera afecta a la salud pública, afecta al ser humano, afecta al personal de salud, son los grandes problemas que enfrentamos en este momento en el campo de los recursos humanos en salud. Cuando hablamos del tema del recurso humano, un primer conflicto cognitivo que tenemos en nuestra mente, decimos, ¿será el recurso humano un recurso más como un lapicero, un borrador, un tajador o cualquier objeto que tenemos en el medio ambiente? ¿Cuál es la diferencia en términos operacionales entre un recurso humano y un capital humano? ¿Y cómo medimos ambos elementos importantes en el quehacer del ser humano? El desarrollo de una empresa, el desarrollo de una organización que está constituido por un conjunto en la que estos colaboradores sienten, se motivan, necesitan ser remunerados en sus instancias, necesitan que la cultura organizacional y su clima laboral sea lo suficientemente estable, que la cultura sea lo más fuerte en las acciones. Eso hace que el recurso humano pase a ser un capital humano en la que ese desarrollo de ese capital humano sea el soporte y el soporte para la gestión de los procesos sanitarios que necesitamos en la salud pública a nivel global, a nivel mundial, pero en específicamente en nuestro país. Si bien los altos mandos de una organización, esos altos mandos que están en los niveles estratégicos, establecen un conjunto de líneas, parámetros, tareas, actividades, en la que los encargados a desarrollarlas son los trabajadores, aquellos que están en esos niveles operativos, sean estos niveles intermedios o medios, en la que por lo tanto es indispensable la realización de una... Del recurso humano hablamos de ese recurso humano que se necesita, que en el marco de la eficiencia y la eficacia necesita producir bienes y servicios. En esa gran era de la revolución industrial en la que
la finalidad era producir bienes y producir servicios en esa gran era de la revolución industrial. El recurso humano se convirtió en el recurso más importante. ¿Para qué? Para establecer sus funciones, para establecer una productividad, para producir un bien o un servicio que de una u otra manera era el elemento importante para esa cadena productiva, en la que a partir de los elementos de las teorías científicas de Taylor y de Fayol, que son grandes teorías, tenemos grandes legados importantísimos en ellos, se produjo la división del trabajo. Esa división del trabajo como un recurso humano en la que cada quien le corresponde las funciones que le corresponden en una cadena productiva, pero que además en las funciones están sometidos y están ese recurso humano que aporta un granito de arena a ese diseño organizativo es el elemento importantísimo en ese diseño para el quehacer de una determinada función. Taylor y Fayol, los dos grandes patriarcas de las teorías administrativas y en general de la teoría de la administración científica, fueron los grandes legados en el tema de los recursos humanos. Pero cuando hablamos, estimados participantes, del capital humano, que va más allá de un recurso, que va más allá de la eficiencia administrativa, que va más allá de la eficacia, es el recurso humano que se siente, quiere ser motivado y recompensado, quiere que en el marco de un sistema de comunicación se sienta ser reconocido por su jefe inmediato, una palmada en el pecho, un reconocimiento no formal en un elemento de una comunicación no formal, son elementos importantes que para él y su entorno son elementos de autorrealización que nos permite sentar las bases para el mejoramiento del clima y la cultura organizacional. Mientras que el recurso humano hablamos de la eficiencia administrativa y los elementos de la producción del bien y servicio, el capital humano, por otra parte, hablamos de esas competencias blandas, esas competencias nucleares y transversales que necesita todo ser humano en ser y desarrollarse en su entorno laboral. Y cuando hablamos del entorno laboral, hablo del entorno diseño organizativo, el entorno comunicación asertiva, el entorno trabajo en el equipo, el entorno liderazgo. En ese liderazgo no solamente liderazgo entre las personas, sino un liderazgo intercultural en la relación entre las personas para el mejoramiento de la comunicación. Estimados participantes, esa es la diferencia cualitativa entre el recurso humano y el capital humano. Y las preguntas que nos hacemos es, ¿y qué medir? ¿Qué medimos en el recurso humano? ¿Qué medimos en el capital humano? La eficiencia y la eficacia administrativa son dos grandes indicadores que medimos en el recurso humano. ¿Qué medimos en el capital humano? Medimos los elementos blandos, medimos que a partir de la inteligencia emocional, más allá de la inteligencia racional, ese elemento del capital humano son elementos vinculados al mejoramiento de la cultura y al mejoramiento del clima laboral en esos elementos de las competencias blandas. Partiendo de este preámbulo, estimados participantes, ahora vamos a desarrollar la ponencia vinculado a esta gestión estratégica del campo de los recursos humanos y cómo lo vinculamos al tema de la salud pública. De acuerdo al marco teórico de los recursos humanos versus el capital humano, de acuerdo a este autor, hace mención de que el término original se debe al economista Gary Becker, quien utiliza para estudiar el comportamiento de los individuos de manera racional. Cuando hablamos el tema del recurso y el capital humano, son esos comportamientos emocionales, esos comportamientos procedimentales, actitudinales, esos comportamientos de autorrealización que le permite al ser humano, más allá de los elementos racionales, esos elementos que le permita el mejoramiento intrapersonal e interpersonal y el relacionamiento entre las personas en un entorno organizacional. El autor Castillo en el año 2012 mencionó que el recurso humano versus el capital humano es un conjunto de ¿qué? De conocimientos, habilidades y actitudes, que en otras teorías lo llamamos, según Marta Allens, lo llama el tema de la teoría de las competencias, tanto presentes como potenciales de los empleados en una determinada organización, a partir de las cuales se desarrolla un conjunto de propuestas en una organización para alcanzar objetivos propuestos. Recurso humano versus el capital humano. ¿Cuál es esa diferencia? Cuando hablamos, estimados participantes, se refiere al valor intelectual, el aporte cognitivo, el aporte procedimental en la que una persona es capaz de brindar en una organización. Considera el valor diferenciador de las personas, sus conocimientos y sus experiencias. Cuán importante, estimados participantes, que al desarrollar una acción, sea una atención individual,
sea una atención colectiva, en el marco del modelo de atención de salud, en el marco de ese modelo técnico que se requiere y que se necesita en el sistema de salud y en los modelos de salud a nivel mundial. En ese modelo necesitamos personas que desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades, pero más allá de las habilidades y los procedimientos, son las actitudes que debemos desarrollar y que es parte de la hoja de ruta en los modelos y sistemas de salud. Esos elementos actitudinales que tienen que ver, de acuerdo a la escala de Maslow, elementos vinculados a la autorrealización, en esa autorrealización que todo ser humano y que todo persona, ¿no? Básicamente el personal de la salud que está en un elemento de interacción, dependiendo de mi modelo prestacional, en esa interacción, sea una interacción con el paciente o sea una interacción con la persona, dependiendo de ese modelo, se necesita un elemento de una relación horizontal hacia con las personas en ese elemento del mejoramiento de las actitudes. Es la cantidad de empleados que presenta una organización. Engloba una serie de sistemas y procesos de gestión dirigidos a la selección, contratación, empleo del personal que requiere para el cumplimiento de los objetivos. Eso es lo que es recurso humano. Entonces, mientras que el capital humano es el valor intelectual, emocional, que se requiere vinculados a las actitudes y al valor y a la cultura, el recurso humano se refiere a los procesos técnicos desde que ingresa una persona en su reclutamiento y selección y que hace toda una provisión de la planificación hasta el proceso de la desvinculación laboral. Todos esos procesos que se mencionan de acuerdo a las teorías administrativas y a las teorías que tenemos en el Perú a través de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, desde la gestión de las políticas, la organización, la gestión del empleo, la gestión de la organización, gestión del mantenimiento, remuneraciones, compensaciones, capacitación y desarrollo, relaciones humanas y sociales, todos esos procesos técnicos, eso, estimados, tiene que ver con la gestión de los recursos humanos. Y cuando hablamos del tema de la gestión de los recursos humanos en salud, hablamos cómo insertamos ello al tema de una política pública y al tema de la atención primaria de salud. Medir ambos aspectos, tanto el capital humano, que es el elemento mucho más blando, y el recurso humano, que tiene que ver con los elementos de los procedimientos técnicos, brinda a la organización muchas ventajas. El recurso humano dota a la organización de un personal altamente calificado, pero ojo, calificado en ese puesto laboral, calificado en ese cargo laboral, dependiendo de la teoría científica que adopte, en la que permite retener a los empleados actuales, motivarlos, retenerlos, controlar sus costos y cumplir las disposiciones legales que manda, en este caso, la autoridad, y en específico las autoridades sanitarias. En cambio, el capital humano, por su parte, se refiere a aquellos elementos blandos, aquellos elementos que permiten que esas competencias de empatía, trabajo colaborativo, interculturalidad, comunicación asertiva, sean capaces de solucionar los problemas internos y externos. Sean capaces de solucionar los problemas que nos demanda el sistema de salud. Esos problemas vinculados a los problemas de las mejoras de las condiciones de salud de la población, a los problemas que nos demanda la carga de enfermedad, a los problemas que nos demandan las determinantes de la salud, esos grandes problemas que tenemos en el sistema de salud, y en específico en el sistema de salud peruano, y ahora más allá que se ha desnudado con el tema, en este mundo global, en este mundo de la pandemia, son grandes problemas que enfrentamos de fragmentación y segmentación de los sistemas a nivel mundial y en específico de nuestro país. Según la Organización Mundial de la Salud, los recursos humanos son el conjunto de personas, el conjunto de las diferentes profesiones y ocupaciones. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, las 14 profesiones de ciencia de la salud, más los técnicos y auxiliares, son ese conjunto de fuerza laboral como personal de la salud que tenemos en el sistema de salud, así como las determinadas ocupaciones que se forman y trabajan para mejorar la salud de la población. Además, bajo el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Humanos, se reconoce este recurso humano como un elemento fundamental. ¿Qué sería, estimados participantes, de los procesos sanitarios si no tendríamos los recursos humanos? ¿Qué serían los procesos sanitarios de atención individual, de atención colectiva, de gestión de medicamentos, de la gestión de la vigilancia sanitaria, de la gestión de la salud ambiental, en términos generales, de la salud individual y colectiva? ¿Qué sería si no tendríamos como elementos transversales al recurso humano?
Más allá de los aspectos procedimentales, más allá de los procesos, este recurso humano que siente, piensa, necesita ser competente y motivado en el sistema de salud. Cuando mencionamos el tema de los recursos humanos, hablamos de las organizaciones, porque un recurso humano forma parte de una organización, más aún en una organización de salud que es altamente complejo, en la que intervienen un conjunto de actores, universidades, actores prestacionales, actores reguladores, actores sindicatos, actores del entorno que tienen que ver con los sistemas administrativos. Hay un conjunto de actores que intervienen en este gran complejo sistema de salud y que son su conjunto de organizaciones que van. Entonces, ¿cómo se constituye una organización según Chavenato en el año 2004? Estas organizaciones están constituidas por un conjunto de personas, en la que las personas se estudia el comportamiento humano. Ese comportamiento humano que tiene que ver con la cultura y el clima laboral. Ese elemento de comportamiento humano de la cultura que tiene que ver con esas percepciones, esas ideas, esas idiosincrasias, ese establecimiento de salud se caracteriza porque su personal es puntual, su personal es ético. Ese establecimiento de salud se caracteriza porque frente a un elemento de corrupción, denuncia y hay una denuncia y no son parte de ese proceso. Ese establecimiento de salud, hay un proceso en el que hay una gran integración en las relaciones sociales y laborales entre el personal de la salud. En ese otro establecimiento de salud, porque estoy haciendo un análisis comparativo del comportamiento humano de una organización con otra, en ese otro establecimiento de salud hay satisfacción del usuario, hay elementos de fidelización del usuario externo que acude a los servicios de salud. Estimados participantes, ese comportamiento humano que tiene que ver con la cultura organizacional, que son elementos duraderos, que son elementos atemporales, que son elementos en la que por un determinado tiempo esas culturas son elementos idiosincráticos en ese conjunto de personas. Ese conjunto de personas que crean una acción organizativa, ese conjunto de personas que están motivados, ese conjunto de personas en la que hay un sentido de pertenencia y un sentido de fidelización entre todos sus integrantes y cada uno asume un cuerpo hacia la misión y organización del establecimiento de salud o IPRES. La segunda dimensión en las organizaciones tiene que ver con las acciones organizadas. Hay una estructura organizacional. ¿Han visto ustedes? Estructuras muy, muy frondosas, tan frondosas que en ese elemento vertical, para desarrollar una acción administrativa, yo quiero sacar una acción, una licencia por capacitación. Me va a demorar un mes, 2 meses, mes de motivo. Mejor lo saco por vacaciones. Entonces, la burocracia, que son los elementos y las grandes barreras de las organizaciones, en términos estructurales, son la gran desmotivación en una organización frente al hecho de cómo concebimos al recurso humano. Esa estructura organizativa en la que se divide por un conjunto de departamentos y servicios. Esa estructura organizativa en la que nace, crece, se transforman y acuerdan funciones, acuerdan departamentalizaciones, acuerdan, ojo, esta es mi función y esa es tu función. Como decía el autor de las teorías administrativas, en esta división del trabajo, a cada quien le corresponde, de acuerdo a su formación, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a todos los elementos vinculados a ese cargo. Yo hago lo que me corresponde a mi función y tú haces lo que te corresponde a tu función en esa división del trabajo, lo que se mencionaba, ¿ok? Entonces, eso, estimados participantes, tiene que ver con las estructuras organizativas. Estructuras sean verticales, horizontales o mixtas, las estructuras marcan una pauta para qué tanto ese puesto laboral contribuye a ese departamento de servicio y yo como mi contribución como grano de arena contribuye a esa estructura organizativa. Por ende, estimados participantes, estructuras muy frondosas y burocratizadas desmotivan en una organización y hacen que el recurso humano esté altamente desmotivado por estructuras muy frondosas. Y por último, personas que realizan alguna actividad en términos de los procesos organizacionales, personas que realizan actividades vinculadas a la toma de decisiones, personas que se comunican y necesitan ser comunicados, personas que contribuyen al bien de la sociedad, personas que
siendo éticos, contribuyen hacia el bien común, hacia las personas que van a atender. Esas personas que tienen que ver con los procesos organizativos son aquellas que necesitan en ese elemento de interacción con las otras personas en esos procesos organizacionales. Cuando mencionamos el tema de las organizaciones como un elemento teórico y que tiene que ver con los recursos humanos, hablamos de las organizaciones que, bajo la concepción sistemática o sistémica, hay entradas, procesos, salidas, retroalimentaciones y entornos que configuran como parte de un sistema abierto, porque el recurso humano y el sistema de recursos humanos es un sistema abierto en la que interactúan un conjunto de actores. En los insumos, por ejemplo, interactúan en ese sistema de salud las personas que son el elemento más importante en una organización. Esos elementos de entrada en un sistema de salud son las personas. Otro punto, tenemos las normas y las regulaciones. ¿Qué sería la gestión de los recursos humanos si no tenemos bien pauteado los procesos y procedimientos y regulaciones respecto a los procesos de selección, reclutamiento, gestión del empleo, debidamente pauteada a través de un elemento de regulación? Porque la rectoría, en esos elementos de conducción, en esos elementos de regulación, esa rectoría como un direccionamiento que desarrolla el sistema de salud a través de su autoridad sanitaria, esa rectoría se desarrolla y se emana a través de un elemento de regulación. Cuando hablamos de los procesos en un sistema de salud, hablamos de esos procesos vinculados a la atención individual, colectiva, gestión de medicamentos, en todos los procesos vinculados a cómo desarrollo en el marco del modelo de atención integral de salud y en el marco del modelo técnico, político y financiero de un modelo de salud, cómo lo operativizo y lo aterrizo en un sistema de salud en un determinado territorio. Eso, estimados participantes, son los procesos que desarrollamos en un sistema de salud, en la que ahí interviene el recurso humano en esos elementos transversales. Como elementos de salidas tenemos ¿qué me interesa como elemento de salida en ese sistema de salud? Recursos humanos competentes, recursos humanos motivados, recursos humanos que desarrollen elementos que permitan una mejor retención para no irse a otro sistema de salud y que al final va a tener como un elemento de consecuencia la mitigación y el mejoramiento de los indicadores sanitarios, mortalidad materna, mortalidad infantil, elementos de carga de enfermedad que tengo que disminuirlo. ¿Y quiénes lo disminuyen? La contribución, ese recurso humano. Pero además, elementos vinculados también a la satisfacción del usuario externo. En esta concepción sistémica, estimados participantes, son elementos de la contribución del resultado en los sistemas de salud. Y por último, la retroalimentación que tiene que ver con los indicadores, en la que yo voy a vigilar cómo se desarrollan cada uno de estos procesos en el sistema. Y los elementos del entorno, que son elementos vinculados a cómo, en el marco de la homeostasis que desarrollan los elementos del entorno externo, cómo esos elementos homeostáticos intervienen al interior de mi sistema. Cómo el Ministerio de Economía, con el financiamiento que da el sistema, cómo contribuye a la gestión de los recursos humanos. Yo no podría tener y no podría sostener la gestión de los recursos humanos si no tengo un financiamiento. Y ese financiamiento me lo está brindando un elemento del entorno externo, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, a partir de sus políticas fiscales, a partir de su política macroeconómica y microeconómica, a partir del gasto per cápita y del gasto que se destina a las acciones de salud y del Producto Bruto Interno. Esos elementos macroeconómicos y microeconómicos es parte de la política fiscal del Ministerio de Economía y que entran al interior para sostener financieramente a los recursos humanos del sector salud. Y son elementos del entorno externo, ¿no? Acá les he querido un poco presentar cómo se configura la gestión de los recursos humanos en el marco de un modelo de salud. Ese modelo de salud, en ese componente técnico, el modelo de atención integral basado en la familia y comunidad que tenemos en el sistema de salud peruano. Ese modelo de financiamiento en la que tenemos, a partir de una política fiscal macro y microeconómica, cómo se destinan las acciones de salud frente al PBI y el gasto per cápita, o cómo se hace la acumulación de los recursos en la distribución hacia los gobiernos regionales, locales, o cómo se distribuye las acciones de salud a los recursos humanos, a las inversiones públicas y las acciones que demanda la atención individual y colectiva, en términos de componentes. Luego viene el tema de los sistemas y procesos, en la que esos sistemas y procesos, que es el sistema de salud,
y todos sus procesos que tenemos de atención individual y colectiva. Y por último, los procedimientos que están al interior de esos procesos en el marco del modelo de atención de salud. Como parte de los elementos de preámbulo y como parte de los tratados internacionales que tenemos a nivel mundial, un elemento importante como eje transversal de los recursos humanos en salud es la atención primaria. Sabemos todo, como parte epistémica, como parte conceptual de la salud pública, que la atención primaria es un conjunto de acciones e intervenciones que yo voy a realizar en un determinado territorio, pero que como parte de un enfoque, de un modelo de salud, esa atención primaria, hay un elemento importante de la intervención a través de las determinantes de la salud. Esa determinante de la salud, que es el fiel reflejo de la operacionalización en la atención primaria de salud, como yo lo aterrizo en un determinado territorio local, regional y nacional. La atención primaria, estimados participantes, si bien es cierto, el fin y último es desarrollarse en las CIPRES o establecimientos del primer nivel de atención, pero también la atención primaria de salud se desarrolla en los 3 niveles de atención, con énfasis, por supuesto, en el primer nivel. Si partimos de esta premisa, necesitamos la atención primaria de salud en la gestión de los recursos humanos, porque esa vieja concepción de los recursos humanos que decimos, yo necesito personal, necesito a un especialista médico, necesito a un obstetra, a un médico, a un odontólogo. Esa vieja concepción en la que decimos que en ese enfoque biomédico yo necesito superespecialistas en un establecimiento porque el usuario me demanda una superespecialización. Ese viejo paradigma a pasar a un paradigma de atención primaria. Yo necesito determinadas atenciones de salud en el primer nivel de atención, más allá de las especializaciones. Yo necesito la conformación de un equipo multidisciplinario que me intervenga intervenciones acerca de comunicación asertiva, intervenciones sobre salud familiar y comunitaria, intervenciones sobre cómo desarrollar acciones de presupuesto por resultados en atención primaria, desarrollar acciones vinculadas a la gobernanza en salud en un ámbito local en la que el recurso humano es el elemento importante para desarrollar la gobernanza. ¿Por qué? Porque la malaria, el dengue, el COVID-19 necesitan ciertos niveles de articulación entre el establecimiento de salud y el gobierno local, y por ello se necesitan determinadas competencias que tiene que tener el personal de salud para desarrollar acciones de gobernanza y gobernabilidad en ese ámbito local a través de la formulación de políticas que desarrolla acciones en ese ámbito local. Perfecto, estimados participantes, y eso es un gran reto de los sistemas de salud a nivel mundial, y en específico en nuestro país, ese gran perfil que necesitamos como personal, en pasar de una atención biomédica con un conjunto de perfil biomédico a un perfil de competencias del personal de salud, de atención primaria de salud, o a las competencias que le he mencionado. Es un reto, y es un reto de los países a nivel mundial. Esto está sustentado además en la acción de llamado al Toronto, en el marco de las políticas de recursos humanos desarrollado en su momento en el año 2005, y que son las metas de las acciones vinculadas a los recursos humanos de acuerdo a la OPS-OMS. Otra pregunta que nos hacemos en esta ponencia es, ahora, ¿quiénes intervienen o quiénes son los actores que intervienen en el campo de la gestión de los recursos humanos? Y cuando hablamos del campo, hablamos de un campo en la que hay una tríada. Primer elemento de la tríada, la educación. No podemos hablar de la gestión de los recursos humanos si no tenemos recursos humanos altamente competentes, con adecuadas competencias para el abordaje de la atención primaria en un territorio, primer nivel de atención, con extensión al segundo y tercer nivel de atención. ¿Y de quién es competencia de ello? La formación profesional de la universidad. Entonces, un primer actor del campo de los recursos humanos son la universidad. Aquellas instituciones universitarias y no universitarias, que en el marco de un sistema universitario peruano, son aquellas que, como parte de sus competencias, forman a este recurso humano en las competencias críticas que se necesita la atención primaria de salud. El gran reto es, ¿el sistema universitario responde a esa atención primaria de salud? ¿El sistema universitario responde a que yo necesito acciones vinculadas
a la mitigación de las determinantes sociales de la salud, en la que confluyen un conjunto de actores, porque la salud es multidimensional y multifactorial, en esas acciones desde la formación y desde las aulas universitarias. Primer actor entonces importantísimo y el rol que cumple la universidad y las instituciones educativas no universitarias. El segundo elemento importantísimo en esa triada es el trabajo, en la que este personal de la salud, una vez que se vincula laboralmente al sistema de salud, ingresa laboralmente al sistema, necesita que las entidades prestadoras de servicios de salud, ahora IPRES, o establecimiento de salud, sea primer, segundo, tercer nivel de atención, en ese establecimiento de salud, ese personal de salud aplique sus competencias de lo que ha desarrollado en la universidad y lo que le enseñó en la universidad. Esas competencias vinculadas a la atención individual y colectiva, pero en un escenario real de trabajo, en un escenario vivencial de trabajo concreto, con acciones concretas para la mitigación de los grandes problemas sanitarios, en la mejora de las condiciones de salud y en la satisfacción del usuario. Esos servicios de salud en la que necesitan recursos humanos altamente competentes y competitivos y productivos que desarrollen acciones en el establecimiento. Entonces, el trabajo y los elementos de regulación del trabajo es el segundo elemento de la triada en este campo de la gestión de los recursos humanos. El tercero, estimados participantes, tiene que ver con la población, porque la población que necesita un conjunto de necesidades de salud, la población necesita que lo atiendan. En ese elemento de la atención integral, integrada y continua, que son las características importantes de un modelo de atención integral de salud, necesita que cuando vaya a un establecimiento de salud, el personal de salud no solamente me atienda mis necesidades, sino que además, si no hay una capacidad resolutiva en ese establecimiento de salud, me haga la derivación correspondiente, con oportunidad, con calidad, me haga la derivación correspondiente al establecimiento que sí, hasta que me solucione mi problema de salud. Por ende, la población que necesita que satisfagan sus propias necesidades de salud. Esa población que necesita elementos interculturales, idiosincráticos, en la que el gran reto del personal de salud tiene que satisfacerlas. Esa población en la que demanda un conjunto de necesidades de atención individual y colectiva son aquellas que tienen que ser satisfechas por el personal de la salud. Entonces, la universidad, los establecimientos de salud y la población son los tres elementos importantes como triada en la gestión de los recursos humanos de salud. Cuando hay problemas de dislocación entre lo que me enseña en la universidad y cuando voy a mi establecimiento de salud, soy serumista, el Servicio Rural Urbano Marginal, en la que he egresado, recientemente egresado de la universidad. El gran reto del serumista en un establecimiento primer nivel de atención es enfrentarse a ese escenario de aprendizaje que me enseña la universidad en los elementos de promoción de la salud, prevención de riesgos y daños, en los elementos de rehabilitación y recuperación con la salud, en ese proceso de salud enfermedad, de atención primaria, secundaria y terciaria, me tiene que desarrollar la universidad y me tengo que enfrentar a ese mundo de trabajo. Cuando hay esa dislocación, ahí hablamos de problemas en el campo de los recursos humanos. O cuando yo desarrollo una intervención en mi establecimiento de salud, con una cartera de servicios que no tiene que ver nada con la necesidad de la población, hay otro problema de dislocación entre el establecimiento y sus necesidades y las necesidades de la población. Lo que nosotros decimos en el sistema de salud, entre la oferta y demanda. Esa oferta que tiene mi trabajo y la cartera de servicios y esa demanda potencial que tiene la población y el conjunto de poblaciones en la que se desarrollan esas intervenciones, ¿no? Otro elemento importantísimo cuando hablamos de la gestión de los recursos humanos, ahora sí hablamos los elementos ya mucho más formales, mucho más normativos, mucho más ya de la vinculación laboral que yo necesito, es el servicio civil. Cuando mencionamos, estimados participantes, el servicio civil, en el marco también de esta gestión de los recursos humanos y salud, está conformada por todas las personas que entran al servicio del Estado. Todas las personas que tienen un vínculo laboral con el Estado, sea una modalidad contractual nombrado a través del decreto legislativo 276, contratado a través del decreto legislativo 1057,
Régimen privado, porque también en el sector público, también hay régimen privado, que tenemos en los CLAS, por ejemplo, y todo aquel régimen, vinculación laboral que tengo en mi establecimiento de salud, ese forma parte del servicio civil y que tiene mi establecimiento de salud. Y en la que en ese servicio civil hay un conjunto de deberes y derechos que tiene el trabajador. Esos deberes de entrar puntualmente, ese deber de tener un elemento ético, ese deber que cuando hay un elemento de corrupción, denunciar públicamente si no soy parte del proceso, ese deber de que cuando realizo una tarea o una función, tiene que ser de calidad. Pero también hay un conjunto de derechos laborales que tiene ese servidor civil. El derecho a las vacaciones, el derecho a la integración en su trabajo, el derecho a las licencias, sean por capacitación, sea por maternidad, sea por paternidad, sea por fallecimiento, sea por asuntos particulares. Esos derechos laborales les inherente a todo servidor público, más aún a un servidor civil. Por lo tanto, los llamamos servidores civiles por las funciones que realizan en servicio de ¿quién? De la ciudadanía. Esa tercera triada que tiene que ver con la población, en la que nos supeditamos a las necesidades de la población, en ese elemento de ciudadanía, aquel elemento en el que el ciudadano tiene y se empodera de sus deberes y derechos para con la salud. Ese ciudadano, nosotros, lo servimos a ellos. Por extensión, el servicio civil es el conjunto de normas y medidas institucionales por las cuales se articula y se gestiona el personal del servicio del Estado. En el sector salud, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud peruano, en el marco del servicio civil, tenemos políticas de compensaciones, políticas de gestión del empleo, las políticas de gestión del trabajo y un conjunto de acciones que se vinculan a las acciones. Y por ende, ese servicio civil que también tiene un componente de investigación que se encarga es la generación de estos nuevos conocimientos. ¿Para qué? Para la generación de nuevos conocimientos, para sentar bases en la gestión de los recursos humanos. Alumnos, ¿qué sería de la generación de nuevos conocimientos y de la investigación si no desarrollamos acciones de generación de nuevos conocimientos para los procesos técnicos de la gestión de los recursos humanos? Yo no podría desarrollar acciones de mejoramiento del clima laboral si primero no investigo el clima laboral. Yo no podría hacer acciones de estudiar en la cultura organizacional y cómo es la cultura si primero no genero investigaciones en cómo se desarrolla la cultura y cómo se desenvuelve la cultura de la organización. Entonces, la investigación es un pilar importantísimo y sienta las bases en la generación de nuevos conocimientos en la gestión de los recursos humanos y salud, como un pilar importantísimo en esa línea de investigación de recursos humanos en el sistema de salud global y en específico en el sistema de salud peruano. Para conocimiento de todos, cuando hablamos de la ley de servicio civil, hablamos de la ley 30057, ¿no? ¿Cuáles son las características del sistema de salud en el marco de la reforma del servicio civil? Primero, ser mejor ciudadano y mejorar la calidad del servicio público. Ese ciudadano que tiene necesidades y en la que el servidor público tiene que satisfacer esas necesidades. Meritocrático, porque siendo yo un médico nivel 1, paso a médico nivel 2, paso a médico nivel 3, en la que la reforma de ese servicio civil y las acciones meritocráticas van en un elemento de escalafón y progresivo que me permite sentar las bases para una progresión de la carrera y esa progresión, ese desarrollo y progresión de la carrera vinculado a mi formación, vinculado a mi capacitación, vinculado a mi experiencia profesional o laboral y vinculado a mis méritos, son elementos de la progresión en la carrera, en ese marco de la carrera administrativa que tiene que tener todo el personal de la salud, ¿no? Punto aparte, ahora estamos en el MINSA desarrollando una propuesta de carrera sanitaria que de una u otra manera va a contribuir al sistema de salud peruano en esta reforma del servicio civil. Otro elemento importantísimo, alumnos, tiene que ver con el tema de la profesionalización. ¿Qué sería el servicio civil si no me capacito? Y si no me capacito constantemente. En esta capacitación vinculado a mi perfil en mi puesto laboral. Ese perfil en ese puesto laboral, el perfil del médico, el perfil del odontólogo, el perfil de la enfermera, que son los grandes retos de un sistema de salud, esa profesionalización tiene que estar vinculado a ello. Más allá de los intereses personales,
tiene que estar vinculado a los intereses institucionales que demanda el sistema de salud peruano. El tema del otro punto importante es la revalorización de la función pública. Atraer al mejor talento humano es un elemento importante de la reforma del servicio civil. Atraer a los mejores talentos por invitación, que son elementos importantes, ¿no? Y otro elemento importante es terminar con la generación del caos y el desorden. Ustedes que trabajan en los establecimientos de salud saben que hay varios regímenes laborales. La enfermera nombrada, la enfermera contratada, la enfermera CAS, la enfermera servicio de terceros, la enfermera por varias modalidades contractuales, con diferentes regímenes laborales, con diferentes remuneraciones, con diferentes mecanismos de incentivos, con diferentes mecanismos de línea y carrera, pero hacen la misma función. Hacen la misma función en el establecimiento de salud, pero tienen diferentes remuneraciones. Constitucionalmente se menciona de que la misma función, la misma remuneración. Entonces hay un elemento que hay un caos y un desorden, no solamente el peruano, sino a nivel mundial, en los regímenes laborales que tenemos, y más aún se acentúa en los profesionales de ciencia de la salud. Otro elemento importante en la carrera, en la ley de servicio civil, tiene que ver con el desempeño laboral. Por favor, estimados participantes, cuando hablamos del desempeño laboral y rendimiento laboral, por favor, no tiene que ver nada con las acciones punitivas. Me van a evaluar mi desempeño laboral. Mañana me van a botar del trabajo. Mi jefe inmediato en este momento está viendo mi instrumento de evaluación y está evaluando mi desempeño y quiere que yo me autoevalúe para que luego se evalúe él me evalúe. Mañana me va a botar del trabajo. Alumnos, ¿la evaluación de desempeño es punitivo? ¿La evaluación de desempeño es un mecanismo sancionador? Son viejos paradigmas en el rendimiento laboral. Cuando hablamos del rendimiento laboral en la gestión de los recursos humanos, más aún en el sector salud, hablamos que es un elemento de acción de mejora continua. Yo identifico en ese elemento de autoevaluación mis propias debilidades, en ese elemento intrapersonal que tiene que ver con mi autoconocimiento, mi automotivación, mi autocapacitación, en la que yo introspectivamente me investigo, en la que seguramente fácil identifico mis fortalezas, pero qué tan difícil identifico mis debilidades. En ese elemento intrapersonal empieza la autoevaluación como un elemento importantísimo en el rendimiento laboral, para que luego venga la evaluación de rendimiento por parte de mi jefe inmediato. La evaluación de rendimiento, la evaluación de desempeño o rendimiento laboral es un proceso de mejora continua para hacer acciones de mejora y realizar acciones de planes de acciones de mejora para mejorar las competencias y capacidades que tiene el servidor en mejoramiento de las necesidades del ciudadano. Otro elemento importantísimo, el tema del servicio civil, tiene que ver con la estabilidad laboral. Yo soy nombrado. Nadie me va a botar de mi trabajo porque soy nombrado. Es el viejo paradigma que se tiene en el marco de la cultura organizacional, ¿no? Ese nombrado que necesita tener, que sienten que su zona de confort, y está en una zona de confort que cuando quiere hacer algunas cosas, uy, no quiero hacerlo porque no quiero tener riesgos. Es tan conformista, algunos personales de salud, básicamente, ojo, por favor, estimados participantes, no quiero generalizar, pero en términos generales, la estabilidad laboral en algunos aspectos, no en otros aspectos, como la zona de confort, yo me siento en ese elemento y no quiero hacer más cosas porque si me capacito, me van a dar más trabajo. Si me capacito, mi jefe me va a dar más funciones. Por ende, mejor no quiero capacitarme. Quiero seguir siendo así como nombrado porque todos los meses me va a pagar el Estado mi remuneración con las cosas que estoy haciendo. Y no se quiere ir a esa zona de aprendizaje donde involucra riesgos, pero también involucra varias determinadas acciones de aprendizaje. Entonces, la estabilidad laboral es un elemento discutible, es un elemento polémico en el servicio civil y que centra un elemento de debate y discusión en el marco de la carrera y específicamente, estimados participantes, en esta carrera sanitaria. Beneficios del servicio civil en términos generales.
Es meritocrático porque está vinculado a la meritocracia, a la progresión de la carrera, a los resultados del rendimiento laboral, a los resultados de las metas individuales y grupales establecidos en los principales instrumentos de gestión y organización que tiene mi establecimiento de salud. Una sola carrera pública en el Estado, porque hay varios regímenes laborales, y lo que se necesita es algo que me permita una mejor contribución en la meritocracia. La evaluación de desempeño como algo de mejora continua, la capacitación como una acción de mejora continua vinculado al puesto laboral, los ascensos vinculados en esa progresión de la carrera y la política de compensaciones vinculados a las acciones que por la acción excepcional en mis funciones que desarrolla, yo desarrollo un mecanismo de remuneración y de compensaciones que tengo en ese puesto laboral. Cuando hablamos de la gestión de los recursos humanos, hablamos de un conjunto de procesos y subsistemas en esta gestión. Tenemos 8 subsistemas en el sistema administrativo de recursos humanos. Tenemos un primer proceso que es la planificación de las políticas de recursos humanos y que tiene que ver con esta planificación con la política de recursos humanos que tenemos en el Ministerio de Salud, aquella que ha sido aprobada el 27 de julio del año 2018. Disculpen, por favor, el 27 de diciembre del año 2018. Estas 5 políticas que tenemos, políticas de rectoría, la política de desempeño, la política de capacitación y formación, la política de gestión del empleo, la política del clima y relaciones laborales. Esas 5 políticas que tenemos en el Sistema Nacional de Salud peruano son parte de la planificación de las políticas de recursos humanos. Pero por otra parte, cuando hablamos de esas políticas, hablamos de la dotación de recursos humanos. Tengo en este momento COVID-19 como un elemento pandémico. ¿Cuántos recursos humanos necesito para enfrentar eficientemente esta tercera ola que ya se nos viene? Eso, estimados participantes, es parte de la dotación de recursos humanos, en la que a partir de los recursos humanos que necesito, en base a una brecha, y los recursos humanos que tengo en este momento, esa diferencia entre lo que necesito y lo que tengo, eso se llama la brecha de recursos humanos y es parte de la planificación de la dotación de los recursos humanos en salud. Tanto las políticas como la dotación de recursos humanos son parte de la planificación en los recursos humanos. El reglamento interno de trabajo, como un instrumento importantísimo que modula la conducta de las personas, modula mis deberes, mis derechos, el accionar administrativo que yo tengo para con mi establecimiento. Esa modulación de la conducta en un establecimiento de salud respecto a la gestión de los recursos humanos, eso se establece en el reglamento interno de trabajo. Y también son parte de la planificación de las políticas de recursos humanos. Otro subsistema tenemos la organización del trabajo y su distribución. El puesto laboral. Tengo definido mi puesto laboral. Ese puesto laboral lo he analizado. Ese puesto laboral tiene un valor, 3.500 soles, 4.000 soles, 5.000 soles. He realizado un análisis del puesto laboral y le he dado un valor aplicando determinadas técnicas cualitativas y cuantitativas para ese valor monetario. Entonces, el perfil del puesto laboral y su caracterización y su descripción, el análisis del puesto laboral, la valorización del puesto laboral y su administración son parte, estimados participantes, de la organización del trabajo y su distribución. Ahí tenemos instrumentos importantes como el manual de perfil del puesto y tenemos otro elemento como es el CPE, que es el cuadro de perfil de la entidad. Otro elemento importante tenemos el subsistema del empleo, que tiene que ver con desde cuando ingresa el servidor público, una vez que tiene ya su vínculo laboral, su resolución de nombramiento o contrato, hasta la desvinculación laboral. Sea una desvinculación por cese o sea una desvinculación por jubilación, que es la culminación de su ciclo laboral. Otro elemento, subsistema, tenemos la gestión de rendimiento. Esa gestión de rendimiento que nos permite determinar la evaluación de las competencias como elementos blandos, pero también la evaluación de las metas, en esas metas cuantitativas establecidas en el plan operativo. Yo, servidor público, yo, trabajador de salud, he cumplido las metas establecidas en mi plan operativo, ya tengo un puntaje. Yo, personal de salud, he cumplido o soy competente en determinadas competencias que ha establecido mi establecimiento de salud, trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo,
cumplimiento de las normas éticas o de las éticas en el establecimiento, no sé, determinadas competencias como elementos blandos que es parte del rendimiento laboral. Luego tenemos la gestión del desarrollo y la capacitación. En mi establecimiento de salud se desarrolla una política de capacitación. En el sector salud tenemos el plan de desarrollo de las personas. Ese plan de desarrollo de las personas es en base a un diagnóstico de necesidades de capacitación, desarrollo una investigación o acciones de investigación para saber qué necesita en el puesto laboral ese conjunto de trabajadores como necesidades de capacitación, a través de la generación de nuevos conocimientos como parte de la investigación, sea descriptiva o exploratorio, levanto información cualitativa de lo que se necesita, un conjunto de personal en el primer nivel de atención. Esos son otro de los grandes retos que se desarrolla en la capacitación desde la perspectiva de la atención primaria de salud. Más allá de hacer pequeños cursitos, más allá de hacer cursos virtuales, son acciones de capacitación que yo desarrollo, sean una pasantía como elementos vivenciales, sea un taller como elementos vivenciales en las acciones que yo necesito para desarrollar competencias y capacidades respecto de mi puesto laboral. Y cuando hablamos del desarrollo, hablamos de la progresión de la carrera. Las acciones que está desarrollando mi establecimiento de salud me va a permitir desarrollar mi carrera en el escalafón y la progresión, pasar de médico 1 a médico 2, pasar de médico 2 a médico 3 en ese escalafón que yo necesito. Y por último, estimados participantes, tiene que ver con la gestión de las relaciones humanas y sociales. Y que tiene que ver con la retención del recurso humano. En mi establecimiento de salud, me siento bien con mi compañero de trabajo, me siento bien con las relaciones interpersonales con mi jefe inmediato, las relaciones intrapersonales e interpersonales, ¿cómo se desarrollan en mi establecimiento de salud? La comunicación, ¿cómo se desarrollan entre mis compañeros de trabajo? Las relaciones y los conflictos laborales o las relaciones entre las profesiones, ¿se están desarrollando de la buena manera? ¿Hay problema de intrusismo laboral entre las profesiones en mi establecimiento de salud? ¿Hay problema de conflictividad entre los sindicatos en mi establecimiento de salud? Entonces, esos son parte, estimados participantes, de la gestión de las relaciones humanas y sociales. Me parece que ya me queda muy poco tiempo. Y para terminar, voy a mencionarles el tema de la planificación de las políticas de recursos humanos vinculado al tema de la atención primaria. Cuando hablamos de la planificación, hablamos que nos permite organizar la gestión interna de los recursos humanos en congruencia con los objetivos que nos depara el sector salud. Esos objetivos que nos depara en la que tenemos que mitigar la carga de enfermedad, tenemos que mitigar la prevalencia, la alta prevalencia e incidencia de los grandes problemas sanitarios como la mortalidad materna y la mortalidad infantil, o la mitigación de las determinantes de la salud. El gran reto de la planificación de los recursos humanos y que tiene que ver con esa capacidad de cómo yo voy a organizar mi conjunto de intervenciones articulándolos al plan estratégico y al plan operativo como dos instrumentos de gestión que tenemos en las entidades de salud, que está constituido por un conjunto de establecimientos de salud. Acá se establecen las políticas, las directivas y los lineamientos relacionados a la gestión de los recursos humanos. La política de compensación de recursos humanos, la política de la gestión del empleo, la política del desarrollo de capacidades. Tenemos en el sector salud, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades y de Formación Profesional, la política de compensaciones en el marco del decreto legislativo 1153, la política, los lineamientos de política que salió en julio del año 2018, la política de la provisión y dotación de recursos humanos en el marco de la COVID-19, etcétera, etcétera. Tenemos un conjunto de políticas que nos desarrollan en el accionar de la gestión de los recursos humanos en el sistema de salud peruano. Además, cuando hablamos de la planificación, hablamos de un conjunto de estrategias y de un conjunto de planificación. Estrategias, hablamos el cuadro de indicadores, el tablero de mandos. ¿Qué tan importante es el tablero de mandos para la toma de decisiones en mi respectiva entidad? ¿Qué tan importante es en mi establecimiento el cuadro, el presupuesto para el financiamiento de los puestos laborales establecidos en el cuadro de asignación establecidos en el presupuesto analítico de personal, ahora que se llama el cuadro de perfil de la entidad, el CPE?
Y el tema de planificación, el informe de análisis de la dotación de recursos humanos, el informe de análisis de los puestos laborales, cuántos puestos laborales yo necesito en mi establecimiento de salud, en base a las necesidades de salud, y esa necesidad de salud, sea la necesidad de salud de tipo epidemiológica, sea la necesidad de salud de tipo de la determinante de salud, esas necesidades del ciudadano y del establecimiento son aquellos que yo necesito en los puestos laborales que necesita mi propio establecimiento de salud. Cuando vamos a hacer un análisis de puestos laborales, estimados participantes, necesitamos dos insumos importantes. Primer insumo, ¿cuáles son las necesidades epidemiológicas que tiene mi establecimiento? ¿Cuáles son las necesidades determinantes de la salud? Y tercero, ¿cuáles son las necesidades de la demanda? Aquella población que viene al establecimiento y que tiene una demanda, sea una demanda sentida o no sentida por parte de la población. Tres elementos importantes que necesitamos, ¿para qué? Para saber cuántos recursos humanos necesitamos en el establecimiento. Hay toda una metodología establecida por OPS-OMS para ese abordaje metodológico en la planificación de los recursos humanos en salud. Acá tenemos algunas acciones estratégicas de OPS-OMS respecto del tema de recursos humanos. Una primera línea estratégica de OPS a nivel mundial de los países es el fortalecer y consolidar la gobernanza y rectoría de los recursos humanos. Por ejemplo, para la formación de los recursos humanos, un elemento de gobernanza que tenemos en el MINSA es el Comité Nacional de Residentado. Para formar recursos humanos en la segunda especialidad profesional en el marco del sistema universitario, necesitamos un espacio de articulación que permita saber y conocer qué necesidades de formación necesita ese residente que se va a formar en los establecimientos de salud, pero que ese residente es lo que necesita nuestro sistema de salud peruano. Esas son la gobernanza, cómo a partir de la articulación del ente rector del sistema de salud hace acciones de conducción de los diferentes subsectores de la universidad, de los prestadores, y se ponen de acuerdo para ver cómo formamos a ese recurso humano que necesita el sector salud, de acuerdo a las necesidades del sector salud. Y ese elemento de gobernanza implica acciones de concertación, coordinación, liderazgo y conducción en las acciones de formación. Por ejemplo, otro espacio de gobernanza que tenemos en el sector salud es el Consejo Nacional de Salud o los consejos regionales de salud en los espacios territoriales en la que se legalizan las principales políticas del sistema de salud peruano. Otro elemento de gobernanza que tenemos en el sector salud es la Comisión Intergubernamental, en la que los 25 directores regionales de salud se ponen de acuerdo para legalizar políticas, entre otros, de recursos humanos en salud. Esos son elementos de gobernanza, estimados participantes, que tenemos no solamente en el Perú, sino en general en el sistema de salud, en los sistemas de salud a nivel mundial. La segunda línea estratégica tiene que ver con el desarrollo de las condiciones y capacidades de los recursos humanos para la salud, para ampliar el acceso y la cobertura de salud con equidad y calidad. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿gestionamos las condiciones laborales del recurso humano? Esas condiciones laborales de salud y seguridad en el trabajo. En este momento, en la COVID-19, tengo equipo de protección personal, mi establecimiento me lo ha dado ese equipo de protección personal para desarrollar algunas acciones del COVID-19, tengo condiciones laborales de derechos laborales y los derechos laborales son respetados en mi establecimiento de salud. Mi remuneración y mis bonos son pagados en el momento oportuno o me pagan mi tema de mis bonos como parte de las condiciones laborales. Entonces, son respetadas las condiciones laborales como parte de los derechos que tiene un servidor, un trabajador, un personal de la salud, pero que además se da bajo el principio de equidad. Dale a quien corresponde, de acuerdo a su evaluación, a su mérito y a las acciones que viene desarrollando y con un elemento de calidad. Y tercero, tiene que ver con la concertación del sector de educación para dar respuesta a la necesidad de salud. Se está concertando en este momento en el sistema de salud con los principales espacios de concertación, con el residentado médico, con el residentado odontológico, con el residentado en obstetricia, con el residentado de enfermería, pero además también en términos de pregrado se está concertando a través del Comité Nacional de Pregrado en Salud, que son espacios de concertación importantísimos del sector salud con el sector educativo para establecer
la formación, aquello que demanda el sector salud. Y para terminar la ponencia del día de hoy, tiene que ver con el tema de la disponibilidad del personal de la salud. Cuando hablamos de la disponibilidad, hablamos del Inforus, que es una plataforma de información del sistema de salud en temas de recursos humanos. Este Inforus asegura la disponibilidad de información actualizada y confiable sobre la distribución y ubicación de este personal de la salud. Y permite plantear estrategias de dotación de recursos humanos que posibiliten el derecho al acceso de la población a una atención de salud con equidad y calidad. ¿Qué significa ello? Que la información que va a reportar este Inforus, información sobre dónde está ubicado el recurso humano, qué condición laboral, en qué establecimiento está, si es jefe, si es personal, cuál es su puesto laboral, si está en un establecimiento primer, segundo, tercer nivel de atención, si está ubicado en una zona altoandina, en qué departamento, en qué red, en qué RIS o redes integradas de servicios. O sea, el mapeo de ese recurso humano y dónde está ubicado, esa información nos va a dar el Inforus. ¿Y para qué va a servir? Para tomar decisiones respecto, 1, de políticas de recursos humanos, 2, de dotación de recursos humanos, 3, para la capacitación, 4, para contratar recursos, para todos los procesos de recursos humanos, contratación, selección, vinculación, desvinculación y todos los procesos, el Inforus es un elemento importantísimo para toma de decisiones en el sistema de salud peruano, ¿ok? Y que se llama Inforus. Por último, para terminar, el reto en la gestión de los recursos humanos en el sistema de salud peruano hay 3 grandes retos. Primero, revisar y analizar críticamente los indicadores macroeconómicos y las políticas económicas y el financiamiento del sistema de salud. ¿Qué significa ello? Que no podemos desarrollar acciones de gestión de recursos humanos si no están sostenidos por una política de financiamiento. Con el PBI, el Producto Bruto Interno, el gasto per cápita, la distribución de los recursos, estamos hablando de distribución de los recursos del sector salud en temas de recursos humanos, que son elementos políticos, macro y microeconómicos, son aquellos que van a dar la sostenibilidad financiera a la gestión de los recursos humanos, porque esos son elementos importantes del desempeño de un sistema de salud, el tema económico en los recursos humanos, para decir que ese país está dando un elemento importantísimo a sus trabajadores y a su personal de la salud. ¿Perfecto? Entonces, ese es el primer elemento importante en la gestión. Segundo elemento importante es analizar los recursos financieros respecto de la relación de las demandas de que necesita mi modelo de salud. Ese modelo de salud, sea a nivel regional o local, ¿qué demanda tiene respecto de sus agentes y fuentes de financiamiento? En la fuente de financiamiento, todos los agentes que intervienen en el sistema de salud. Porque no solamente el Ministerio de Salud es el único financiador de los recursos humanos de salud. Hay otros subsistemas que financian el sistema de salud peruano. Tenemos el modelo de seguro social, el modelo de las entidades gubernamentales a través de la sanidad de las Fuerzas Armadas, la sanidad de las fuerzas policiales. Tenemos el sector privado a través de las clínicas privadas. Tenemos un conjunto de subsectores que también financian el tema de los recursos humanos, que no necesariamente es el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria. Y por último, la corresponsabilidad técnica y financiera entre los sectores salud, educación y los diferentes niveles. ¿Por qué? Porque esa corresponsabilidad de la forma, del desarrollo de los recursos humanos en términos técnicos y formativos es un elemento de corresponsabilidad entre salud y educación en los 3 niveles de gobierno. Porque la formación de los recursos humanos pasa por el sistema educativo universitario, y el sistema educativo universitario es un reto importante para tener una mejor formación en esos recursos humanos que se desarrollan en el sistema de salud peruano. ¿Algún comentario hasta aquí? Profesora Rosa, no sé si terminé la exposición y la ponencia. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su
excelente exposición sobre un tema muy interesante y relevante en el área, en todas las áreas en realidad, ¿no? El tema del recurso humano es un tema muy importante y esencial. Ahora, bueno, este es un webinar que se ha desarrollado justamente como un pre al Congreso de Investigación e Innovación que se va a realizar en la universidad o que va a realizar la universidad. Ya lo mencionaba el doctor Félix Caicho dentro de su presentación, que la investigación genera más conocimiento en todas las áreas, ¿no? Y en esta área también es muy importante desarrollarla. Es por ello que antes de pasar a la ronda de preguntas, doctor, mientras van pensando sus preguntas, voy a presentarles en, en este momento información sobre el Congreso que la universidad va a desarrollar, ¿no? Muy bien. La Universidad Wiener está organizando un congreso sobre investigación, ¿no? Nos pregunta si estás listo para vivir una gran experiencia de conocimientos y los invitamos también a poder participar en este segundo Congreso de Investigación e Innovación Multidisciplinario Virtual que se va a realizar en el mes de octubre, entre los días 21, 22 y 23, en los cuales se van a abarcar diferentes áreas temáticas como son salud, educación, gestión y ciencias criminalísticas, ¿no? Vamos a tener invitados y expositores nacionales e internacionales, ¿no? De diferentes países como Colombia, Chile, Brasil, Estados Unidos, Argentina, España, ¿no? Y bueno, este es el programa que lo van a poder observar también en la página que les voy a brindar a continuación. Vamos a tener un primer día, el 21 de octubre, que va a desarrollarse los temas de salud. El 22 de octubre se desarrollarán los temas de educación y el 23 de octubre se desarrollarán los temas de gestión y ciencia criminalística, con expositores como exministros de Educación, de Ministerio de Vivienda, ¿no? Coordinadores de unidades de investigación de diferentes países, ¿no? Entonces, aquí tenemos toda la información para que ustedes puedan observarlo y se va a desarrollar desde las 8 de la mañana con la inscripción hasta las 6 de la tarde con la participación también de mesas temáticas dentro de ellos. Muy bien, quería brindarles esta información, de todas maneras, para que lo tengan presente. De todas maneras, les comparto por el chat el link donde pueden ingresar y encontrar esta información. Muy bien, en este momento quisiera consultar a todos nuestros participantes si tienen alguna consulta, alguna pregunta para el doctor Félix Caicho. Si desean participar, pueden levantar la manito o si no, pueden escribir su pregunta en el chat. Muy bien, doctor, parece que usted ha sido clarísimo en toda su exposición. Bueno, acá hay una consulta. Si nos ayuda, por favor, el área de tecnológica para darle pase a Lucy. Muchísimas gracias. Lucy Patricia, te escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias por la atención y también por la ponencia. Excelente. La verdad que muchas cosas de las que ha manifestado el ponente, pues básicamente no tienen que ver. Yo soy enfermera y hablábamos del SERUM y de nuestro primer enfrentamiento con la parte laboral, ¿no? Y es bien cierto de que nuestra formación universitaria no necesariamente nos enseñan lo que vamos a realizar en la parte laboral. Y, por ejemplo, yo hice mis SERUMs en Incahuasi, que es la sierra de Ferreñafe, región Lambayeque. Y yo estudié en una universidad nacional, la Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque. Y para comentarles, ¿no?, un poco mi experiencia, cuando yo me enfrenté a esta primera experiencia laboral fue un poco desconcertante porque a pesar de estar en la misma región, a pesar de repente separarnos horas nada más de distancia entre Lambayeque y Ferreñafe y el mismo Incahuasi, las realidades eran súper distintas.
la cultura totalmente distinta, pero nunca tocamos ese tema en clase, en aulas, nunca me enseñaron cómo enfrentarme, ¿no? Como enfermera, como serenista. Entonces yo creo que al menos como parte de nuestra formación cultural, nosotros y formación académica deberíamos tomar también o tener en cuenta cada una de las culturas que existen en nuestra propia región, ¿no? No son tomadas en cuenta y me costó mucho adaptarme, aprender, tener de repente ahí una persona bilingüe que me ayude a traducir todo lo que se pueda saber, ¿no? Lo que ellos manifestaban, los pobladores, etc. Y en cuanto también al tema de nuestros, se puede decir, obligaciones y derechos laborales, yo quería hacer una consulta. No sé cómo se está trabajando o cómo se está llevando el tema específico de laborar en días feriados o días domingos. Yo recuerdo cuando laboré en la región de Lambayeque, siendo CAS, ¿no? Bajo el decreto legislativo 1057, nosotros allá nos daban libre cuando nos tocaba feriado, supongamos que un agosto, no el 30. Cumplíamos solamente 24 turnos, porque son 25 turnos de 6 horas, 150 horas mensuales, y un turno nos correspondía libre por el día feriado. Pero actualmente yo me encuentro laborando en la región de Cajamarca, y acá es diferente mi programación. Aquí yo trabajo domingos, feriados, 150 horas, y no sé de qué manera yo puedo solicitarlo, o de pronto está bien, ¿no? Lo que se está haciendo, pero como les digo, tengo la experiencia previa ya en otra región que fue manejado de diferente manera. He tratado de empaparme también de alguna información y tengo el conocimiento de que para esos días existen pagos diferenciados, ¿no? De acuerdo al decreto legislativo 1153 y todas las directivas también, ¿no? Del servidor público, que básicamente hacen o dicen de que nosotros deberíamos gozar de esos descansos, ¿no? Entonces yo quería saber o exactamente en qué ley yo puedo fundamentar de pronto alguna solicitud o algún documento para poder especificar bien claro de que esos días son días no laborables, o en todo caso compensados de otra manera, ¿no? Profesora Rosa, ¿se responde en ese momento o es que va a haber un conjunto de preguntas? Sí, primero, pregunta y respuesta, doctor, por favor. Ok, perfecto. La primera pregunta, a estimada participante. Ustedes saben que la experiencia será una de las experiencias más regocijantes que tiene todo personal, todo profesional de salud. Por dos razones importantes. ¿Por qué? Porque más allá de cómo ha sido mi formación, es mi experiencia en la que yo me enfrento a una comunidad con todos sus elementos interculturales, que seguramente no ha sido parte de mi formación, pero que ahí yo lo voy a aprender. Esos elementos de atención primaria, esos elementos de comunicación intercultural, esos elementos de enfrentarme a un elemento de gobernanza y de gobernabilidad en un territorio, en un espacio que no, eso es, digamos, es parte de mi primera experiencia, si es que no me lo enseñó en la universidad, como parte de mi experiencia como serumista, ¿no? Entonces, la experiencia como serumista, estimados participantes, es la experiencia más regocijante de todo profesional de salud que se enfrenta a un elemento comunitario, a un elemento de gestión comunitaria, a un elemento de vigilancia comunitaria, a un elemento de atención integral, integrada y continua realmente en cómo lo operacionalizo, en la que voy a pasar de un modelo de salud a un sistema de salud local en ese espacio territorial, en el marco ahora que estamos hablando de las redes integradas de servicios de salud. Entonces, el SERUM se convierte en un espacio importantísimo y el rol de la universidad es un elemento importantísimo en la que la universidad, a través de su malla curricular, se adecua a esos intereses y esas necesidades de la comunidad que me depara mi comunidad, y por ende es el rol tan importante, estimados participantes, del Comité Nacional de Pregrado, que tiene como un espacio de conducción y gobernanza el Ministerio de Salud, en la que también están las universidades para la adecuación de la currícula universitaria de acuerdo a las necesidades que realmente tiene la población. Segundo, en cuanto a los deberes y derechos, y específicamente el tema de los domingos y feriados, hay un principio básico, estimado participante, en el sector salud.
150 horas mensuales, 36 horas semanales. Si cumplo las 36 horas semanales, si cumplo las 150 horas mensuales, vinculado al tema del feriado o no, si cumplo con ellos, muy bien me pueden dar el feriado, pero el principio básico, si cumplo o no, si no los cumplo, claro, tengo que trabajar un día, domingo y feriado, y todo va a depender de la programación, por favor, la programación de mis guardias nocturnas, la programación de mis guardias hospitalarias, mi programación de guardias comunitarias, toda esta programación tiene que ver con ello. Si esta programación calza domingos y feriados, tenemos que trabajar. Ya es un elemento discrecional, de acuerdo a la discrecionalidad como acto administrativo que tiene el jefe inmediato. Pero, principio básico, 150 horas, 36 horas semanales, si los cumplo, excelente, y si lo cumplí, muy bien puedo acceder a mis domingos y feriados como parte de mis acciones. Pero, por favor, el domingo y feriado no es un derecho laboral. El domingo y feriado ya es un elemento discrecional del personal de la salud, siempre y cuando cumpla con este parámetro de 150 o 36 horas, según lo que corresponda. ¿Perfecto? Y el último elemento, el decreto legislativo 1153, sí, perfecto. La 1153 solamente es para el personal nombrado. Que seguramente hay toda una polémica de inequidad. Sí, hay una polémica de inequidad respecto de la condición laboral que lamentablemente en este momento en el sistema laboral peruano, en el sector salud, solamente es para el personal nombrado. Y que también es una lección aprendida en este momento en el Ministerio de Salud, en este régimen de política de compensaciones que solamente es para un tipo de grupo de condición laboral que se nombra. Muchas gracias, doctor Félix Caicho. Vamos a pasar a las preguntas que están levantando la manito William Porras y don José Dora. Primero William, luego José, y luego pasamos a las consultas que han realizado en el chat. William. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias y Buenas felicitar noches. por la ponencia al doctor. Muy excelente, una excelente ponencia y más que todo, más que una pregunta, aportar, ¿no? En sí, esta pandemia sanitaria que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Con la tercera ola, lamentablemente en el tema de recursos humanos y en nuestro Sistema Nacional de Recursos Humanos, ha hecho ver las flaquezas que también se tiene en este sistema, ¿no? Como bien el personal o la persona que me precedió en su pregunta, y creo que tiene toda la razón en reclamar sobre los horarios y todo. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas que se ha generado a nivel del sistema de recursos humanos, desde el ente rector, pues lamentablemente no se ha podido satisfacer ante esta pandemia, ¿no? En sí ha habido mucha deficiencia, se ha aprendido bastante, ¿no? Y en este sentido se tiene que aplicar y desde el punto de vista político, y me refiero a que tiene que haber la voluntad política, pero sobre todo las propuestas que tienen que ver a nivel de la parte operativa o de las unidades ejecutoras o gobiernos regionales, a proponer este cambio sobre el manejo de recursos humanos, porque si bien se ha tenido muchas bajas en todo el sistema sanitario por el tema del riesgo y los factores de riesgo que la norma técnica que salía en su momento, ¿no? E incluso tenemos una nueva norma técnica que también nos amplía incluso los factores de riesgo, ¿no? En el caso de las gestantes y personas ya disminuye a menores de 60 años, ¿no? Quienes están pues inmersos en riesgo para poder contraer esta enfermedad, aún así esté vacunado, pues a poder complicarse, ¿no? Hablamos de mayores probabilidades, ¿no? No hablamos de cosas exactas. Por ende, yo sugiero en este sentido, ¿no? Y ustedes que tienen que ver con la parte educativa, ¿no? En pregrado y posgrado, también tienes escuela de posgrado, pues en el área académica tomar las decisiones y sugerir desde esa perspectiva las modificaciones y qué se podría mejorar en ese sentido, ¿no? Habló de un principio de equidad y es necesario tener una equidad mediante a los regímenes laborales y servir, pues trata de agrupar todo esto con la meritocracia y brindar un incentivo que sea equitativo para todo el recurso humano que trabaja en el sistema sanitario y de esta manera yo creo hacer más eficiente y efectivo el desempeño laboral de cada uno de ellos. Muchas gracias por su atención.
Gracias por la participación de William Porras. Escuchamos en la consulta de José Dora Moscoso. José, puede activar su audio. José, Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? buenas Sí. noches. Bueno, creo que la pregunta en este caso es solo puntual para que no se maximice en este caso. Uno de los problemas, porque yo trabajo en el Hospital Nacional 2 de Mayo, ¿no? Tengo trabajando ahí ya 3 años. He trabajado también en el Hospital Cayetano Heredia antes. Pero la problemática que se suscitó en este caso, ¿no? Fue que antes de la contratación de nuevo personal, ¿no? Que obviamente tiene mucho mejor remuneración, ¿no? Que son ahorita, por ejemplo, los CAS COVID, yo soy un CAS antiguo, ¿no? Y en este caso, donde el personal que era, por ejemplo, CAS, ¿no? Sufrió mucho más de este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, yo siendo CAS tenía, y como jefatura del área clínica, tenía que, en este caso, ir a todas las áreas, ¿no? Y todavía no había la contratación de este nuevo personal CAS COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me infecté y mucho del personal CAS antiguo se llegó a infectar, ¿no? De COVID, ¿no? O sea, y aparte el personal que era tercero en ese tiempo no quería ir a las salas COVID porque obviamente tenía la problemática de poder infectarse, ¿no? Y, y cuando ya recién hubo la contratación, recién se pudo tener el personal adecuado, ¿no? Y también el material de bioseguridad, que era pero tan escaso en ese tiempo, las tomas de muestras también, fue de verdad un poco caótico, ¿no? En este caso, sigue habiendo ese desnivel, ¿no? En principio de equidad, ¿no? Yo sigo siendo CAS y las otras personas son CAS COVID, entonces no hay una equidad en este caso, en el caso, por ejemplo, de los sueldos, y ni tampoco, ¿no? En el caso, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Del trabajo que se está realizando dentro de las labores hospitalarias, ¿no? Porque yo soy nutricionista, ¿no? Y obviamente y hago las mismas condiciones, ¿no? De todo el personal y no hay una remuneración mayor, ¿no? Se hizo en un tiempo lo que era las horas complementarias, ¿no? Pero a pesar de esas horas complementarias, no llega a equiparar el sueldo, la parte remunerativa, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, sé que hay, por ejemplo, la generación de la ley 31.131, me parece, ¿no? Que es la de incorporación a nombramiento, ¿no? Que, bueno, a pesar de esto, solo ha habido, por ejemplo, solo un 20% de la incorporación de personal que ya es nombrado, que va a ser nombrado, pero esta lista ya ha sido hace ya 4 años y no se ha generado una nueva lista para personal nombrado. Entonces, esto genera también como que nos mantenemos en el limbo, ¿no? Y obviamente una preocupación total a nivel de nuestras labores en el trabajo, ¿no? Entonces, como que uno se desmotiva, pierde esas ganas, bueno, obviamente, porque el personal que ingresa, por ejemplo, yo tengo una especialidad, ¿no? Tengo una maestría, estoy haciendo un doctorado, y los chicos que recién han ingresado son gente o sea, recién han terminado algunos, en este caso, la carrera, ¿no? Entonces, como que sorprende mucho eso, y después de tantos años, y saber también que hay gente que ahorita ha fallecido siendo CAS, ¿no? CAS regular, ¿no? Que somos nosotros los CAS regulares.
y eso también afecta bastante, ¿no? O sea, da como que un sinsabor, ¿no? De esta pandemia y cómo se ha visto la gestión o cómo se ha empezado a gestionar estos tipos de procesos que siguen siendo, para mí, horrorosos, ¿no? Nunca, no he escuchado ningún, ahorita leyendo también, ¿no? En ningún lugar que pase esto, o sea, que no hay una equidad, que no hay un equilibrio, tanto como sueldos como en el trabajo, ¿no? En el trabajo del personal, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros somos solo 3 CAS regular y y hacemos mucho más la función que el otro personal, ¿no? Entonces, esto genera también una problemática, ¿no? A nivel laboral, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muy bien, como lo habíamos mencionado, vamos a pasar un momentito a lo que es el chat, que también hay algunas consultas aquí. Diana Herrera nos dice, si en un hospital nivel 3 no cuentan con tecnólogo médico, solo personal técnico, y se ha presentado documentos para la contratación de profesional tecnólogo médico, y dice que no pueden contratar por falta de dinero y siempre hay pretextos si no se puede contratar, ¿a quién recurrir? ¿A qué instancia para que se contrate al personal adecuado para el laboratorio? Ya. A ver, empezamos con los comentarios. Un primer comentario, hubo una reflexión interesantísima acerca del tema de equidad. El principio de equidad, estimados participantes, es así como tenemos la equidad en los sistemas de salud, darle a quien le corresponde, de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Si estoy en un modelo político neoliberal o liberal, o si estoy en un modelo político socialista, darle a quien le corresponde de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Ese elemento de equidad también se aplica en la gestión de los recursos COVID con caso ordinario. Caso COVID tiene 2 características: sin concurso público y de acuerdo a las necesidades que tiene mi propio servicio. Y tercero, su remuneración, por supuesto, no es que sea su remuneración, por favor, el doble, sino que en el caso COVID, sus bonos, sus incentivos y todas las políticas que se le va a pagar potencialmente en la estructura de costos ya está en el caso COVID. Claro, a primera impresión genera un elemento de inequidad porque yo, caso ordinario por concurso público, cobro, siendo médico, no sé, 4.050 soles, el caso COVID, 8.000 soles. Uy, hay una disparidad abismal partiendo de que ese médico, esa enfermera, esa obstetra, que hace la misma función en el establecimiento de salud, tiene el doble el caso COVID respecto del caso ordinario por concurso público. Y sí genera un elemento de equidad. Pero por favor, el caso COVID es temporal. Termina la emergencia sanitaria en esta extensión que ha dado el gobierno, 1 de marzo del año 2022, termina un mes más y termina su caso COVID del profesional de la salud. Termina el año fiscal 31 de diciembre y termina el contrato del caso COVID. No hay una extensión, salvo que se prolongue por decreto supremo de emergencia sanitaria. ¿Genera una disparidad? Sí, genera una disparidad. ¿Genera un mal clima laboral? Sí, en ese momento, pero estamos en este momento un poco enfrentando esa situación para generar también mejores condiciones al caso ordinario que está en primera línea para enfrentar el tema del COVID-19. El otro tema importante mencionaba el tema del hospital nivel 3, que solamente tiene personal técnico, y cómo financiar a este perfil, a este puesto laboral que se necesita en un hospital nivel 3. El financiamiento, hay todo, digamos, un procedimiento para el financiamiento. ¿Dónde debería de acudir? Yo sugiero, ustedes tienen una oficina de planificación y presupuesto. En esa oficina de planificación y presupuesto, y hay una oficina de recursos humanos, paso número 1, tiene que estar previsto ese puesto laboral en el cuadro de asignación de personal. Segundo paso, tiene que estar previsto en el presupuesto analítico de personal. Una vez que está previsto ese puesto laboral de ese CAS, seguramente ese CAS, caso ordinario, está previsto en la plaza orgánica o la plaza presupuestal, se somete a concurso público. Pero tiene que haber un elemento de coordinación entre Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Planificación y Presupuesto para que se prevea ese hecho. ¿Quién hace el requerimiento? El área usuaria. ¿Quién es el área usuaria? El jefe de departamento o el jefe de servicio en la que está ese puesto laboral o potencialmente está para que haga la previsión correspondiente
ante la Oficina de Planificación y Presupuesto de su respectiva unidad ejecutora. Esa es la primera instancia en la que se debe prever el financiamiento para ese puesto laboral. Muchas gracias, doctor. Luego, Elizabeth hace un comentario. En caso del régimen, una consulta. En caso del régimen CAS, ¿a los cuántos años de servicio le corresponde el nombramiento? Muy buena la pregunta. El nombramiento no se da por los años de servicio en el CAS. El nombramiento se da por ley. Y vuelvo a repetir, por favor. El nombramiento no se da, yo tengo 10 años, yo tengo 15 años. Por ejemplo, mi caso, yo he tenido 15 años como CAS. Y después de 15 años me he nombrado por ley, dado por el Congreso de la República. Entonces, los nombramientos en la administración pública, en el sector salud, se da por ley. Otro elemento más no se puede dar. Entonces, por ende, para yo pasar de un CAS a ser nombrado, tengo que ingresar por concurso público. No es que tenga que estar 10 años, 15 años, 20 años de CAS para ir a ser nombrado. No, tiene que ser por ley, dado por el Congreso de la República. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí hace un comentario, Elizabeth. La ley indica que los feriados se incluyen en la jornada laboral, en otras palabras, que forman parte de las 150 horas. Eso ya se respondió, el tema de los feriados, que respondí anteriormente, ¿no? Luego aquí, Jimena Navarro nos dice, ¿de qué manera un profesional técnico en la salud podría avanzar en una línea de carrera en un servicio civil? El técnico. Los técnicos tienen también un escalafón y una línea de carrera. Lamentablemente, y así, por favor, soy honesto en lo que les voy a expresar en este momento, lamentablemente, en este momento, en la administración pública, al menos en el sector salud, no se está dando la línea de carrera, por dos razones importantes. Uno, porque no se implementan los instrumentos de organización de recursos humanos, no se implementan los cuadros de asignación de personal y no se implementan los presupuestos analíticos de personal, que es responsabilidad de cada unidad ejecutora. Si yo soy médico nivel 1, médico nivel 2, y quiero pasar a médico nivel 3, tengo que prever presupuestalmente en el presupuesto analítico de personal ese puesto laboral. Si soy técnico en enfermería nivel 1 o nivel 2 y quiero pasar al siguiente nivel, tengo que preverlo en los documentos de organización. El tema es, por desconocimiento de las normas, por desconocimiento presupuestales, se hace que no se prevean esos puestos laborales en esos documentos de organización. Por ende, se va a estancar el profesional de salud y nunca va a ascender, nunca va a progresar en la línea de carrera, y más aún, también el tema del grupo ocupacional, nunca va a pasar a un grupo ocupacional. Hay casos técnicos de enfermería que se nombraron, pero por X razones han estudiado en la universidad, ahora son enfermeros, pero todavía siguen cobrando como técnicos de enfermería, porque todavía en el Estado no tenemos cambio de grupo ocupacional. Ahora sí, ya hace unos meses se ha desarrollado esta política de cambio de grupo ocupacional y línea de carrera, que muy bien se puede desarrollar después de tantos años que ha tenido el sector salud para desarrollar este proceso técnico. Otra pregunta dice, ¿el régimen CAS puede migrar a la ley 276 y 728? No, no se puede migrar. Para ir de CAS a 276 y ir a un concurso público por 276, primero tengo que renunciar a mi CAS e ir al concurso público 276. Pero no se puede pasar de CAS a 276, no se puede pasar porque son dos regímenes laborales totalmente distintos. Una pregunta de José Ábalos. La gestión pública debe ser una gestión por resultados. Hay carencia de profesionales en las zonas rurales. Puede haber resultados en la APS. ¿Cómo debería afrontar el problema del área de recursos humanos de salud? En la parte rural, y no solamente la parte rural, la parte de frontera, zona BRAE, zonas rurales, para afrontar la gestión de los recursos humanos en este momento, tenemos dos instrumentos en el Ministerio de Salud y en el Sistema Nacional. Uno es la política de compensaciones. Aquellos servidores, eso sí, nombrados, pues también hay otro problema de equidad, ¿no? Aquellos profesionales de la salud que van a una zona altoandina, o van a una zona BRAE, o van a una zona en la que seguramente su puesto laboral implica un peligro en ese puesto laboral, y hay un bono, sea un bono de frontera, sea un bono por puesto laboral, sea un bono por un puesto laboral, digamos,
que es de una u otra manera peligroso en ese aspecto, si ya hay un determinado bono de un incentivo que se le otorga al personal de salud nombrado para esos tipos de acciones, ¿no? Todavía el Ministerio de Salud todavía no ha desarrollado y enfrentado algunas acciones que irse a un establecimiento quintil 1, quintil 2 de pobreza o una zona altoandina, algún bono que se mencione. En este momento, aquellos trabajadores que van, o serumistas, disculpen, que van a una zona altoandina, quintil 1 y 2 de pobreza, se le otorga un puntaje para el serum. Se le otorga, no, disculpe, ese serum se le otorga un puntaje para hacer su residentado. Si yo estoy o he elaborado en una zona altoandina, ya tengo 10 puntos para mi residentado. Si he residentado médico, en obstetricia, en enfermería, tengo mis 10 puntos ganados para el puntaje total en el examen de admisión. Vamos a observar un par de preguntas más, doctor. Sé que nos está brindando varias respuestas a varias consultas. Vamos a culminar con algunas ya puntuales. Indica aquí Sheila Huarcaya. ¿Qué se puede hacer con las plazas de personal administrativo que ha cesado hace más de 3 años y dichas plazas no son lanzadas a concurso para el CAS administrativo? Y la respuesta de la oficina de personal es que ya se perdieron las plazas. A ver, quiero entenderlo. Quiero entender que es un personal CAS en la que ha renunciado y está vacío su plaza como CAS, y quieren ocupar ese profesional. Lamentablemente, sino que el CAS no tiene una plaza orgánica como sí lo tiene el nombrado. Porque el nombrado renuncia en una renuncia voluntaria. Esa plaza orgánica se somete a concurso público. A un concurso público o un concurso 276 nombrado o un 276 contratado. Y ya porque está previsto. Pero lamentablemente el tema del CAS, el CAS de una u otra manera no, o sea, está previsto en el cuadro de asignación de personal, sí, pero no está previsto en el presupuesto analítico de personal. Por ende, generalmente los aspectos vinculados a el tema de los CAS, generalmente es el más vulnerable de toda la administración pública, por ser un contrato muy temporal y porque puede pasar por necesidad de servicio y por un elemento discrecional. Ese CAS médico puede pasar a un CAS enfermera cuando ha renunciado, o ese CAS enfermera puede pasar a un CAS médico porque no tiene una plaza orgánica como que sí lo tiene el nombrado, y por la alta vulnerabilidad puede pasar a otro profesional de la salud. Y eso es decisión autónoma del titular de la unidad ejecutora, del titular de las redes integradas del servicio de salud. No es responsabilidad del jefe de establecimiento, sino de la unidad ejecutora. Muchas gracias, doctor. Y ahora, para culminar, vamos a darle pase a una manito levantada. Diana Herrera estaba con la manito levantada. Diana, ¿cuál es su consulta? ¿Pase tramitada? Buenas noches, doctor o magíster. Quería preguntarle, bueno, sobre la pregunta que pregunté en el chat, usted me dice que para un hospital de nivel 3 tendría que yo acercarme a la oficina de planificación y presupuesto para poder solicitar, ¿no? La contratación de profesionales tecnólogos médicos. Lo que pasa es que el área usuaria, que es el Departamento de Apoyo al Diagnóstico, ya lo solicitó tanto en recursos humanos, también se habló con el área de planeamiento, porque ahí así se llama en el hospital, y se mandaron varios memorandos solicitando personal adecuado, ¿no? Pero siempre la respuesta es que no hay presupuesto y hasta el momento no se puede contratar a este profesional tecnólogo. Solamente tenemos un tecnólogo médico que ha entrado como CAS COVID, y cuando se acaba esta emergencia sanitaria, otra vez regresarían, ¿cómo se llama? Solamente con personal técnico. ¿Cómo se haría en este caso para o la permanencia de este tecnólogo médico o la contratación de otro personal, pero que sea tecnólogo médico? Porque según la norma 072, ampara, ¿no?, que un nivel 3.1 mínimo debe contar con personal profesional tecnólogo médico. Quiero entender, Diana, ¿no? Quiero entender que
digamos, ya se ha hecho o sea, el área usuaria ha hecho el requerimiento técnico. Ya seguramente ha colocado la especificación técnica y lo ha enviado esa especificación técnica a la Oficina de Recursos Humanos. Exacto. Seguramente en ese procedimiento administrativo, la Oficina de Recursos Humanos lo ha remitido a la Oficina de Planificación y Presupuesto para la previsión presupuestal correspondiente. Asumamos, porque así debe ser el Exacto. procedimiento administrativo. La Ajá. pregunta es, hasta el momento no se da ese procedimiento. No. Te quiero dar dos consejos. Ujú. Si no, porque hay muy poco presupuesto en la administración pública. Lo que te sugiero es, te hago la pregunta, la sustentación del requerimiento, ¿lo has sustentado adecuadamente en base a una brecha de recursos humanos? Te digo, ¿sabes por qué te menciono? Porque el requerimiento uno tiene que sustentarlo a la par de la brecha de recursos humanos. ¿Cuántos recursos humanos necesito? ¿Cuántos recursos humanos tengo? Y establezco una brecha. Esa brecha es la sustentación técnica para decir cuántos recursos humanos potencialmente necesito para contratar a este nuevo profesional. La sugerencia que te puedo decir. ¿Por qué? Porque la Oficina de Planificación y Presupuesto solamente toma el tema de la pertinencia en la medida que esté debidamente sustentado ese documento técnico. Asumamos que está debidamente sustentado tu requerimiento. Siempre la contratación de CAS, siempre, por favor, ¿qué es lo que hace el equipo de gestión? Porque asumo que hay un equipo de gestión en tu establecimiento de salud. El único que toma decisiones respecto de la prioridad de los CAS como necesidad institucional es el equipo de gestión. Entonces, lo que te aconsejo es hacer abogacía, no sé si me dejó entender, esa abogacía que tú tienes que hacer en el equipo de gestión, porque son ellos los que toman decisiones. ¿Cuántos CAS debería haber en cada unidad orgánica? ¿Cuántos CAS, no? En cada unidad orgánica vamos a darle 2 CAS. Y eso aquí no define el área usuario. Y eso lo define tu jefe inmediato. Entonces, lo que tú tienes que hacer a través de tu área es, a través de tu jefe inmediato, hacer la abogacía correspondiente ante el director general o el titular de la entidad para la contratación de esos casos. Porque no solamente es una decisión técnica, sino también es una decisión de los decisores entre quienes deciden, porque hay muy poco presupuesto en el Estado y eso tiene que repartirse en forma equitativa de acuerdo a la necesidad de cada servicio y de cada usuaria en la que se menciona. Acá no tiene que ver nada el Ministerio de Salud. Acá tiene que ver es la unidad ejecutora, porque la unidad ejecutora es la que administra sus recursos, entre otros, el recurso económico y el recurso financiero. Entonces, primero, hacer un buen requerimiento y segundo, hacer la abogacía correspondiente. Ya. Magíster, al hacer la abogacía correspondiente, ¿a qué se refiere? ¿Me podría explicar? No le entiendo. Al equipo de gestión. Al equipo de gestión de tu establecimiento, de tu entidad o unidad ejecutora. Ya. Yo le digo porque yo soy jefe de servicio de apoyo al diagnóstico y mi jefa es jefa del departamento de apoyo al diagnóstico. Todo el documento que uno envía se envía directamente a la dirección general. La dirección general envía esto para la contratación al área de recursos humanos o al área logística. O sea, nosotros pedimos la contratación bajo cualquier régimen, sea tercero, sea CAS, ¿no? Pero esto ya está desde el 2020 y como le digo, solamente existe un tecnólogo médico CAS-COVID, ¿ya? Y todos los demás son técnicos. Nunca ha existido un tecnólogo médico. Entonces, ya se imaginará cómo está ese laboratorio. Desde que entró este personal tecnólogo médico ha avanzado en muchos y ha mejorado mucho la calidad de trabajo. Pero como es un hospital 3-1 y tiene bastantes, tiene bastante por hacer, entonces se requiere más. Ahora, se acaba la pandemia, el estado de emergencia, como usted dijo, el 1 de marzo, automáticamente se disuelve el contrato. Entonces, ¿cómo nosotros quedamos? Quedamos, obviamente, puros técnicos nuevamente, porque hasta ahorita las únicas respuestas que hemos tenido es que no hay presupuesto y que no se puede contratar tecnólogo médico porque no son especialistas. O sea, entonces no entiendo. O sea, el tecnólogo médico, la especialidad laboratorio clínico, pero esa es su única respuesta. O sea, no tenemos otra. Entonces, por eso yo digo, ¿qué más yo podría hacer? Porque ya está bien direccionado todo. El área usuaria ya lo ha sustentado de muchas maneras.
pero no tenemos respuesta hasta el momento. Lo único que te puedo decir, no te puedo dar una respuesta porque es un elemento discrecional de una ejecutora, es que tu jefe de departamento que pertenece al equipo de gestión, porque tu jefe de departamento es un órgano misional de tu unidad ejecutora, ese órgano misional que forma parte del equipo de gestión, tu jefe de departamento tiene que ser la abogacía correspondiente ante el director general, porque el director general y su equipo de gestión son los que toman decisiones para priorizar el dinero en la genérica 1 de pago, que es la genérica de CAS. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Félix Caicho por su excelente presentación y por haber también brindado varias respuestas a las consultas que se han realizado. Seguramente esto genera la necesidad de otra videoconferencia similar, porque vemos que hay bastantes consultas y preguntas que posiblemente se han quedado en el tintero todavía. Muchísimas gracias, doctor Félix Caicho, y esperemos poder contar con usted para una próxima oportunidad. Muy buenas noches y muy buenas noches a todos los participantes y muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, saludos, nos vemos. Gracias.